Vamos a resolver otro problema de mecánica, enfocado en los vectores. En este caso vamos a ver una aplicación, sobre los vectores. Es un problema en el que va a salir un avión, de un aeropuerto. Vamos a decir que sale del centro de un plano cartesiano. Dice que vuela 170 kilómetros a una dirección de 68 grados al este del norte. Entonces va a volar 170 kilómetros. Dice que son 68 grados. Y bueno, aquí dice al este del norte. Entonces va a tener una dirección que va hacia el este del norte. Bueno, en este caso, como estamos hablando de direcciones, con norte, sur, este y oeste, lo vamos a reemplazar en nuestro plano cartesiano. Por ejemplo, la X positivas, pues sería el este, las X negativas sería el oeste, las Y positivas sería el norte y las Y negativas sería el sur. Y bueno, aquí dice que cuando llega a este punto, o sea, los 170 kilómetros, dice que va a volar ahora 230 kilómetros a 48 grados al sur del este. Entonces ahora se va a mover 230 kilómetros y aquí dice al sur del este, o sea, hacia el sur del este. Y bueno, nos dice que se le acaba el combustible en este punto y que van a mandar a alguien como para ayudarlos, que va a salir directamente del aeropuerto hasta ese punto donde se les acabó el combustible. Y nos piden calcular qué distancia este, y qué dirección y sentido va a tener este vector. Entonces, bueno, en este caso, como siempre, vamos a anotar primero nuestros datos. Y bueno, como datos tenemos la distancia 1, en este caso son 170 kilómetros. Tenemos bueno, el ángulo, ahorita lo vamos a cambiar. Vamos a anotar el que no es el problema, 68 grados. Tenemos la distancia 2, que son 230 kilómetros. Y tenemos nuestro segundo ángulo, que son 48 grados. Y bueno, ahora un, este, vamos a hacer un complemento de nuestros datos. Recuerden que cuando nosotros manejamos los datos, siempre vamos a ir en dirección antihoraria y siempre tienen que salir de X positivas. Entonces, en este caso, bueno, aquí vemos que va en dirección opuesta y que no está, por ejemplo, de X este, positiva hacia antihoraria. Entonces, para que nosotros sepamos cuánto mide el ángulo que está aquí, nosotros vamos a hacer una resta de 90 grados. Entonces tenemos 90 grados menos nuestro ángulo 1, que son 68 grados. Y bueno, esta resta nos da 22. Ahora tenemos otro para nuestro ángulo 2. Por ejemplo, aquí vemos que incluso en lugar de ir antihorario, está en sentido horario y va de X positivas. En este caso podemos restarle los 360 grados al ángulo 2. Entonces serían 360 grados menos 48 grados. Esto nos va a dar 312 grados. Ahora, ya tenemos estos son los ángulos con los que vamos a trabajar y estas las distancias. Entonces ahora vamos a escribir las ecuaciones que conocemos de vectores. Y bueno, tenemos para hallar las componentes en Y, como recordemos, siempre va acompañada del seno, entonces va a ser nuestra fuerza por el seno del ángulo. En el caso de las X, bueno, nuestra componente en X estaba acompañada con el coseno. Entonces va a ser nuestra fuerza por el coseno del ángulo. Y bueno, tenemos para el ángulo, sabemos que es con la arcotangente o la tangente al menos 1, la componente en Y entre la componente en X. Y bueno, para sacar nuestra
En este caso, por ejemplo, vamos a decir nuestra fuerza, que sería como la hipotenusa del triángulo, va a ser la raíz de la componente en X más la componente en Y. Y bueno, me parece que, bueno, en este caso, para dar la solución, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. Mm, Y esa pues obviamente nos va a dar diferente de cero. Ahora, en este caso, bueno, nosotros como vemos no estamos trabajando como tal con fuerza, nosotros estamos trabajando con distancias. Entonces, por ejemplo, bueno, en este caso, al estar nosotros trabajando con distancias, vamos a ver que es similar, o sea, no es necesario que sean fuerzas, porque, este, voy a poner el triángulo, tenemos la componente en X, la componente en Y, y por ejemplo, vamos a suponer en este caso que son las distancias. Pues nosotros vemos que la distancia, por ejemplo, en la que sería como la hipotenusa, se va a calcular de la misma manera. Va a ser la distancia en X al cuadrado más la distancia en Y al cuadrado. Entonces, independientemente de que nosotros veamos, bueno, por ejemplo, en las ecuaciones que yo pongo la fuerza, no son necesariamente fuerzas, pueden ser otro tipo de cosas. Entonces, bueno, por ejemplo, para no confundirnos, las voy a cambiar por distancias. Pero al menos vemos que todo esto viene de cómo surgen las ecuaciones de los vectores. Mm, Y bueno, también por ejemplo, aquí nos podemos confundir con las derivadas. Pero pues, bueno, en este caso estamos hablando de distancia, porque, bueno, al menos yo en lo personal siempre la distancia la pongo como X porque es en el eje en el que siempre la considero. También la vamos a ver mucho como D, la vamos a ver mucho también como R. Pero, bueno, en este caso, para no confundirnos con cálculo, pues sabemos, bueno, vamos a recordar que estamos hablando de distancias. Y bueno, en este caso, por ejemplo, aquí yo les hablo de la sumatoria de fuerzas bueno, esto lo hice más que nada como una analogía para cuando resolví yo el problema, pero en este caso no hay una sumatoria como tal de fuerzas porque estamos hablando de distancia. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber nosotros en qué distancia está este punto? Como nosotros vemos, tenemos que va por X y llega hasta acá. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer va a ser una sumatoria de, de la distancia que está aquí en X. Y bueno, voy a dibujar el triangulito, ¿no? Miren, nosotros, por ejemplo, tenemos esta fuerza de aquí arriba, esta, que es la de aquí, ¿no? Esta de aquí es nuestra distancia, que son los 170 kilómetros. Tenemos una distancia en Y y una distancia en X. Y en esta parte de acá tenemos otro triangulito. Vamos a suponer que va a bajar así. Bueno, este va un poquito más abajo. Esta sería nuestra distancia 2. Entonces tenemos de nuevo aquí una distancia, este, bueno, en Y va a ser un poquito mayor. Tenemos otra distancia en X y otra distancia en Y. Vamos a suponer que es de... Tenemos otra distancia y tenemos otra distancia en X, otra distancia en Y. Entonces, para nosotros saber qué tanto se recorrió el avión, primero vamos a hacer una suma en X. Por ejemplo, vamos a sumar esta componente en X, esta componente en X. Entonces ya tenemos la distancia que se movió en X hacia acá. Pero ya vemos que para Y se movió un poco hacia arriba y luego se movió hacia abajo. Entonces aquí, bueno, prácticamente, por ejemplo, sabemos la distancia que hay de aquí a acá y luego la que hay de aquí a acá. Entonces, pues nosotros, la distancia que a nosotros nos interesa, pues es la que está acá. Y cuando bueno, descompongamos los vectores, vamos a ver que nos va a dar una distancia negativa y al final de cuentas, si hacemos una suma,
pues nos va a obtener, bueno, vamos a obtener una distancia más pequeña. Ahora, vamos con el desarrollo. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser descomponer nuestro vector. Ay, perdón. Tenemos- Vamos a descomponer primero la primera distancia. Vamos a sacar la componente en X y la componente en Y. Y bueno, si recordamos bien, es la distancia, en este caso son 170 kilómetros, y la Y va acompañada del seno del ángulo y la X va acompañada perdón, del coseno del ángulo. Y bueno, el ángulo que nosotros vamos a tomar no son los 68 grados, son los que obtuvimos de hacer esta operación de aquí, entonces serían 22 grados. Mm, Y bueno, en los videos anteriores, yo he hecho las operaciones con ustedes, pero ya me pasó que la que tiene la computadora me cuesta un poco poner bien los ángulos. O sea, los valores de los ángulos me salen muy diferentes, incluso aunque lo cambie a grados. Entonces, para ya evitar todo esto, voy a poner los resultados que yo tengo calculados con una calculadora. En este caso, vamos a multiplicar los 170 por el seno de 22 y nos da 157,621. Perdón. Y bueno, sabemos que estos son kilómetros. Entonces, esto es lo que recorre en Y hacia arriba. Ahora, en este caso, tenemos 170 por el coseno de 22, nos da 63,68. Pues, y son los kilómetros que recorre esta distancia hacia la derecha. Ahora vamos con el segundo vector. Pues vamos a sacar la componente en Y. Ay, discúlpenme, perdón, perdón, aquí los anoté mal. Perdónenme, en Y son los 63. Discúlpenme. Y en X son los 157. Y bueno, y pues sí, en X son perdón, hacia la derecha y en Y sí son hacia arriba. Ahora vamos a sacar la componente en Y y en X de nuestro segundo vector. La distancia de este vector son 230 y el ángulo que vamos a tomar son 312 grados. Entonces tenemos 230 y bueno, recordemos Y va acompañada del seno, X del coseno y el ángulo son 312 grados. Y bueno, el valor que me da en X al hacer esta multiplicación, 230 por el coseno de 312, nos da menos 170. Ah, no, perdón, perdón, en X, disculpen. En X son 153,9. Bueno, aquí son tres ceros, pero lo podemos poner así, kilómetros. Y bueno, en este caso, en Y son 230 por el seno de 312. En este caso, me va a dar menos 170,923 kilómetros. En este caso van hacia abajo, en Y en X siguen yendo hacia la derecha. Entonces, como vemos, sí se cumple la forma que tiene el triángulo, que primero está así y en el otro caso está así. Y nosotros tenemos que calcular la distancia que va de aquí a acá y el ángulo que hay. Lo podemos sacar el ángulo que da en antihorario o el ángulo que da este horario. Eso es lo que nosotros necesitamos encontrar. Entonces, ya hicimos una descomposición del vector. Ya están descompuestos ambos.
es una descomposición y ahora vamos a hacer nuestra suma para saber la distancia. Entonces, primero, bueno, les digo que yo tomé como la tipología de la sumatoria de fuerzas, pero pues en este caso vamos a hacer una sumatoria de distancias. Entonces, primero vamos a hacer la distancia en X. Vamos a anotar las que tenemos aquí, que son 157.621 kilómetros más 153.9 kilómetros. Bueno, me parece que esta operación sí la podemos hacer. eh, y bueno, ay, ujú. Entonces en este caso tenemos, ahí está, tenemos 157.621 más 153.9. Y bueno, nos da 311.521. 311.521 kilómetros. Estos son los kilómetros que se movió hacia la derecha. Ahora en la sumatoria, bueno, aquí como vemos iba a ser una sumatoria de todas formas, ya que nosotros tenemos una positiva y una negativa. Y pues como sabemos, la resta es puede ser una suma de números enteros que consideran números negativos. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos 63.683 kilómetros y aquí va a ser menos 170.923 kilómetros. Y bueno, por ejemplo, en el dibujo que yo hice, obviamente yo no lo tengo a escala. Entonces, por ejemplo, aquí pues obviamente esta distancia de aquí puede que sea todavía hasta mayor de la que yo dibujé. Porque vemos que de aquí a acá subió simplemente, o sea, del punto de referencia hacia arriba, solamente subió 68, perdón, 63. Y de este punto hacia abajo, bajó 170. Entonces, pues obviamente bajó mucho más de lo que había subido. Entonces, nosotros al hacer esta resta, pues vamos a saber como tal la distancia que bajó de aquí hacia abajo. Y bueno, en este caso vamos a hacer la resta, que obviamente nos va a dar negativa. Y tenemos 63.683, ajá, menos 170.923. Y bueno, nos da menos 107.24. Sí, sí, ahí tenemos. Y bueno, estos obviamente son hacia abajo. Entonces, como tal, ya tenemos la distancia que recorrieron de aquí a acá en X y de aquí a acá en Y, pero no sabemos la distancia que va a recorrer como tal. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos bueno, sí, esto ya lo voy a dejar de dibujado. Tenemos uno que va hacia arriba y hacia la derecha, otro que va hacia abajo y hacia la derecha. Y en este caso también va a ir hacia la derecha y hacia abajo. Entonces va a ir hacia la derecha y hacia abajo. Y bueno, si nosotros vemos el dibujo de esta manera, yo creo que sería un poquito más como representativa. Yo siento que sí recorre un poquito más en Y hacia abajo. Y estamos encontrando esto de aquí de azul. Entonces, como vemos, nosotros tenemos esta distancia de 107, que es lo de aquí a acá, y los 311, que es de aquí a aquí. Entonces, nosotros tenemos que calcular aquí, como vemos, una hipotenusa. Y bueno, esto se calcula como ya sabemos para encontrar el vector. Es la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Entonces, pues vamos, bueno, en este caso, pero vamos a ponerle, estas son las componentes.
del vector. En este caso, pues va a ser el vector que va a recorrer los auxiliares, ¿no? Ahora, vamos a calcular nuestra distancia, que va a ser como si fuera la hipotenusa. Vamos a ponerla como distancia 3. Esta se va a calcular con la componente en X, que son 311.521, bueno, son kilómetros al cuadrado, más la componente en Y, que son menos 107.24 kilómetros. Y esto también va a ser al cuadrado. Ahora, mm, bueno, no sé si quieran que ya mejor ya no haga las operaciones para que no me tarde tanto en los videos porque siento que quedan muy largos. Y como todos los cálculos pues ya los tengo revisados, bueno, o sea que los hago y los reviso de nuevo, ya pongo mejor directamente el resultado. En este caso son 329.463 kilómetros. Esta es la distancia que va a medir esta hipotenusa de aquí, que es lo que realmente van a recorrer de distancia los auxiliares. Ahora, para saber el ángulo que van a recorrer, vamos a calcular la tangente a la -1 o la arcotangente de la componente en Y, que son menos 107.24 entre 311.521. Incluso aquí, aunque, bueno, por ejemplo, en el cálculo pongan las unidades, por ejemplo, en este caso, pues se van a simplificar. Entonces, pues no hay problema. Pero yo recomiendo, bueno, que al menos intenten, o bueno, intentemos, porque yo siento que también se me olvida a mí, siempre poner las unidades. Esto de aquí nos va a dar menos 18.996 grados. O también si quieren lo pueden anotar como 19. Bueno, pero menos 19. Ahora, estos grados aquí, en este triángulo, ¿cuál sería? O sea, ¿qué representaría aquí? Pues sabemos que este de aquí no puede ser porque este es de 90 grados. Simplemente tenemos este de aquí y este de aquí. Pero como nosotros estamos considerando a X como nuestro cateto opuesto, también, bueno, debemos recordar eso. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, por ejemplo, en este caso, el cateto opuesto, que es el que está arriba, es nuestro componente en Y, que sería este de aquí. Este de aquí sería nuestro cateto opuesto. Y el cateto adyacente, pues sería la componente en X. Entonces, en este caso, el ángulo que estamos hallando es el de aquí. Que obviamente, regresando a la figura que tenemos aquí, es como si fuera el ángulo que está aquí. Entonces, este ángulo es de menos 18. Pero de nuevo, si queremos hacer la referencia en, en el sentido antihorario, pues simplemente le vamos a restar esto, bueno, 360 grados a esto. Entonces tenemos nuestro ángulo, sería 360 grados menos los 18.996 grados. Y bueno, esto de aquí nos va a dar 341.004. Y ese es el ángulo, bueno, en el sentido antihorario que tendrían que recorrer los auxiliares. A lo mejor en este caso, pues sería bueno para ellos simplemente el de 18. Y por ejemplo, si nosotros lo diéramos como está dando problema en la referencia, tenemos el norte, el sur, el este y el oeste. Si estamos dando este ángulo de aquí, tendremos que se va a mover 18 grados al, mm, ujú, 18 grados al sur del este. Lo podemos dar así, simplemente sin decir hacia dónde va por ejemplo, sur y este. Simplemente con este símbolo, bueno, perdón, con este signo, pues ya sabemos que es en el sentido horario. O lo podemos dar así en el sentido antihorario. Ahora,
lo único que nos falta, pues ya sería escribir nuestros resultados. Y bueno, los resultados que tenemos, bueno, vamos a escribir nuestra componente en X, que en este caso fueron 311.521 kilómetros. Tenemos nuestra componente, discúlpenme que le estoy poniendo fuerzas, quedamos que eran las distancias, que serían de nuestra tercera distancia. La de Y es menos 107.24 kilómetros. Tenemos la distancia que va a recorrer, que sería como nuestra hipotenusa, fue de 329.463 kilómetros. Tenemos el ángulo, si lo queremos dar en el sentido horario, que son menos 18.996 grados. Si lo queremos dar en el sentido, ajá, en el sentido horario es menos 18, en el sentido antihorario serían 341.004. O si queremos dar el ángulo como nos lo está dando el problema, diríamos que son 18.996 grados o 19 grados al sur del este. Y bueno, esos serían los resultados de este problema.